¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito? ¿Y quién se encarga de cuidarlos? LEMAPS Agua de Quito. En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41.000 hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito. Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas. Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones. LEMAPS, Alcaldía. Saludos, respetada audiencia. Bien, tenemos, como he dicho, y ustedes saben y lo sienten, un periodo lluvioso, de frío, de precipitaciones pluviales intensas. Y no sé si ustedes se han caído en cuenta. Ustedes han caído en cuenta de que no tenemos noticias que lamentar por la embestida de la naturaleza. No tenemos deslaves, no tenemos por esta situación invernal y lluviosa aluviones. Las alcantarillas han seguido funcionando, pero eso tiene un nombre que se nos pasa desapercibido cuando nada sucede, cuando la normalidad no se interrumpe, no caemos en cuenta. Pero si hubiera habido algún problema en este sentido, ya habríamos puesto el grito en el cielo. Como decían las abuelas, ya le habríamos hecho al municipio y a la empresa de alcantarillado un hijo macho, esto entre comillas, dicho un adagio. ¿A qué se debe esto? Al constante mantenimiento, porque vigilar que no haya nuevos asentamientos en las faldas, por ejemplo, del Pichinche, que no haya nueva tala de árboles, que se mantenga el sistema de mesetas que contiene y absorbe el exceso de agua lluvia, que las cuchillas o quebradas estén siendo mantenidas, limpiadas constantemente. Esto que no vemos, me permito yo destacar, porque tenemos una empresa no perfecta, pero calificada de muy buena y laureada internacionalmente, de agua potable y saneamiento de Quito. Bueno, entremos en materia. Yo respeto enormemente a las personas que se han vuelto optimistas, entusiastas, que creen que el nombramiento del respetable Paco Moncayo Gallegos va a poner en orden al crimen organizado, al narcotráfico y a ese tipo de amenaza que cunde hoy en el Ecuador, con un sicariato que no ha cesado y que en los últimos días más bien se ha incrementado en Esmeraldas, en Guayas, en Manabí. Siguen habiendo desgracias, crímenes horrendos. Esta es una verdad ostensible. Claro que también a mí me contenta que se haya declarado a estos grupos criminales que operan en el Ecuador, se les haya cambiado de adjetivo, de calificativo, y hoy estén señalados como terroristas. Claro que sí. Pero permítanme hacer reflexiones sobre esto. En primer lugar, los grupos que conocemos, voy a poner el ejemplo de 2 de ellos, los choneros, los Latin Kings, no son organizaciones del crimen autónomas, ni siquiera son propias y oriundas ecuatorianas.
ni sus diseños son concebidos aquí. Dependen de los carteles internacionales de la droga y fundamentalmente de los mexicanos por la contigüidad con los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país o la sociedad demandante de drogas psicotrópicas. En México está la matriz, en México está el eje, no son organismos autónomos. Y claro, como no lo son, responden a estrategias y líneas tácticas dictadas allá. De otra parte, un solo hombre, por prestigioso que sea, y hablo de Moncayo, y hablo del general Wagner Bravo, cuya aureola, cuyo halo es de ser héroes del CENEPA. Bueno, estuvieron a cargo de dirigir las operaciones, tanto Moncayo como el general Wagner Bravo, las operaciones que libraron las fuerzas de vanguardia, al punto que el general Hermosa, comandante del ejército peruano, denunció, se quejó, lloró, gimió con este calificativo que los peruanos nos envían hasta hoy. Nos llaman monos, micos. Dijo el general Hermosa, los micos nos están rociando de rockets. Y son esos cañones múltiples patentados en la ex Unión Soviética que disparaban los cohetes Katyushka, que sabían en conjunto varios. Eso ha sido perfeccionado por países como China, y eso es lo que fundamentalmente determinó el éxito allá en la cabecera del CENEPA. Esto como un simple dato al margen y un recorderis. Pero yo recuerdo que el general Wagner Bravo, distinguido señor, estuvo a cargo de defender el seguro social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Por supuesto, algo dijo, algo señaló, publicó bajo la responsabilidad que él tenía. Pero cuando Correa, que era presidente de la República para entonces, se le fue encima al general, pues el general no volvimos a saber de él, ni escuchamos su voz. Y el ejército, las Fuerzas Armadas, fueron atracadas, perjudicadas, robadas en sus recursos previsionales. Así nomás son las cosas, y como tenemos buena memoria y registros listos en nuestro abundante archivo de computadoras, pues simplemente hacemos memoria. ¿Creen ustedes que el general Moncayo o el general Bravo, con el membrete y la declaratoria de terroristas a los grupos criminales dependientes de Sinaloa, van a entrar al comando conjunto a decir, denles plomo, maten por miles? ¿Sí? ¿Creen ustedes eso? Yo personalmente no. Por eso me he permitido con toda oportunidad matizar este optimismo y este entusiasmo para no hacer frontera quien habla con la ingenuidad. Porque si a mis años no tuviera experiencia y no tuviera registro de lo que acontece en estos casos, habría vivido en vano.
El otro tema que me hace dudar de la sanidad de la medida es que se produce en vísperas de un juicio político al señor presidente de la República, cuando él necesita desesperadamente los votos de la Asamblea para no ser censurado y destituido. Y acto seguido del nombramiento como asesor, porque el general Moncayo no tiene ningún poder de decisión, es un asesor, un consultor. Él puede decir lo que se le ocurra. A los terroristas cuélguenlos de los pulgares, córtenles la cabeza, decapítenlos, puede decir lo que quiera. Y eso es lo que terminará diciendo para salir decentemente de este compromiso, cuando se dé cuenta y se dé de bruces con la realidad el general Moncayo. Miren lo que yo recomendé. 1, 2, 3, 4, 5. No se ha cumplido, por tanto, muchas gracias, señor presidente. Con media vuelta y vive el Ecuador, retirar. Bueno, estamos hablando claro aquí. A la vuelta de la esquina de esta necesidad urgente, desesperada, de don Guillermo Lasso de contar con votos de la Asamblea para no ser censurado, varios legisladores de la izquierda democrática, partido vinculado al general Moncayo, y el general Moncayo vinculado a este partido, varios votos anuncian ya hablemos claro, su defección. No censurarán al presidente de la República. ¿Qué significa esto? Que la medida que ha puesto cándidamente optimistas y entusiastas a algunas personas es una medida de coyuntura política. No es una medida que obedezca a una política del gobierno respecto del crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato, el crimen y la violencia. Es una medida que tiene un gancho, un garfio, una carnada, un anzuelo de carácter político que ya se empieza a cobrar, pero que en ese anzuelo caigan nomás los ingenuos pescaditos, cosa que quien habla no es ni será nunca. De otra parte, y con esto concluyo, la definición de terrorismo o terrorista es una definición que ni Naciones Unidas ha podido definir y concluir. Han pasado 60 años, 6 décadas, 60 años. Naciones Unidas no tiene una definición de lo que es el terrorismo. ¿Qué significa? Que cada país tiene su propia interpretación y su propia aplicación. Hay una gama, un arco iris de asunciones, interpretaciones, matices sobre terrorismo o terrorista. Y cada país lo aplica políticamente según su conveniencia. Insisto, 60 años han pasado y no hay una sola definición. Hay un montón de definiciones sobre terrorismo y terrorista. Tantas definiciones cuantos países hay en las Naciones Unidas. De tal manera que no me tachen de pesimista. Yo lo que pretendo, porque esa es mi obligación ética y moral, es tratar de orientar a la opinión. Ese es mi papel. Puedo estar equivocado. Tengo mi pequeña verdad. No es un axioma, no es definitiva, pero es mi verdad y la defiendo. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias. Les recuerdo a ustedes, en conexión con lo que dije al principio, cuidar las alcantarillas, no botar basura,
en las quebradas, no botar materiales de construcción, no botar desperdicios, porque los perjudicados somos nosotros mismos, con graves problemas cuando los ductos de agua lluvia en exceso o de agua servida, pues empiezan a aparecer en exceso. Este es un mensaje de nuestra empresa metropolitana, pública, municipal de agua potable y saneamiento. Un abrazo para todos. Hasta mañana.